Vamos a partir repasando, porque esto igual es de varios, o sea, es de cursos eh, anteriores, pero se ve en casi todas las asignaturas de, casi todos los cursos de lenguaje, a eso me refiero, ¿ya? Entonces, vamos a partir de nuevo, que se me... Chiquillos, problema técnico, ahí. Chiquillos, vamos a ver la clase 15, elementos narrativos en los textos literarios. Recuerden que nosotros estuvimos viendo mucho la epopeya, estuvimos viendo características de los personajes, de la historia. ¿Hay alguien que me pueda decir qué es un texto literario? El que lo sepa, activa el micrófono y me responde. ¿Alguien me puede decir? Que se narra Ya, que se narra. ¿Y qué se narra? la historia. Una historia. Perdón, Karina Castro, ¿es de su curso? Karina Castro, no sé, parece que es la Mal Miguel, Miguel Cortés, parece, sí, Ah, se llama ya, Karina, creo. ya. Sí, Igual lo admití por igual. Ya. Eh, mm, mm, Recuerden, el chat es solamente para preguntas después. Entonces, muy bien, el compañero es algo que se narra. ¿Y quién lo narra? ¿Quién un lo narra? narrador. Un narrador. Narrador. ¿Ya? Entonces, el objetivo de la clase es analizar los elementos narrativos, analizar los elementos narrativos que componen los textos literarios. Entonces, aquí, nosotros de aquí para adelante vamos a ver, ya no vamos a ver la epopeya, vamos a ver otro tipo de textos, vamos a ver cuentos, textos literarios, no literarios. Ya los textos literarios son los cuentos, las fábulas, las leyendas, los mitos, todo donde se narra una historia y se cuenta una historia con fantasía, con personajes reales, fantásticos, historias reales, fantásticas, ¿ya? Y en donde hay un narrador, ¿ya? Se diferencia de los textos no literarios porque esos son, no sé, por los instructivos, los afiches, todo lo que a nosotros nos informen. Esos son textos no literarios. Nosotros en esta clase vamos a ver el texto literario en donde se narra una historia con personajes, ¿ya? Y vamos a incluir en esta unidad el componente del amor. A lo mejor vamos a ver poemas de amor más adelante, historias de amor. Entonces, necesito que presten atención porque sin los elementos narrativos nosotros no tenemos historia. ¿Por qué? Porque toda historia debe tener un narrador. Toda historia que se cuente, todo texto literario, texto narrativo, debe tener un narrador, una persona que esté contando la historia, lo que está sucediendo, ya sea en primera persona, no me rayen o si no voy a tener que sacar a la persona que lo está haciendo, porque aparte que está interrumpiendo, gracias, ¿ya? Es la persona que está narrando, ¿ya? Ahí hay una persona que está narrando la historia. Este narrador puede ser un protagonista, puede decir, yo el otro día fui al supermercado y me tuve que poner una mascarilla, entonces está contando su propia historia. ¿Ya? Hay otro narrador que es omnisciente, que es como un pequeño dios que está entre medio de la historia y lo sabe todo de los personajes, sabe lo que piensan, lo que sienten, lo que hacen, lo que hicieron y lo que harán. Conoce la historia de principio a fin, ¿ya? Los textos del género narrativo deben tener personajes. Los personajes son súper importantes porque son los que mueven la historia. ¿Ya? Nosotros podemos narrar, no sé, algo de la naturaleza, pero le vamos a dar más acción y más emoción si tenemos personajes. ¿Ya? Protagonizan y pueblan el mundo que se está narrando. Ellos son los que realizan las acciones, participan de los hechos. Suelen ser personas, aunque no es obligatorio, pueden ser animales, personajes fantásticos, ¿ya? Hay personajes principales y secundarios. Acá tenemos otros elementos del género narrativo. Chiquillos, vayan recordando porque después voy a preguntar. Primero vimos el narrador, después vimos personajes. Ahora vamos a ver el ambiente. El ambiente, chicos, es el lugar físico donde se desarrollan las historias. Por ejemplo, la fotito de acá tiene una casita, parece que en un campo, a los pies de un cerro. Ese es mi ambiente. Ahí yo voy a desarrollar la historia. Puedo desarrollar la historia de una familia que vive en esa casa o una granja que hay por ahí cerca. También puedo tener un ambiente dentro de mi pieza,
ese es mi ambiente. Ahí me va a suceder una historia, puede ser dentro de una iglesia, en una ciudad, en un campo, en una playa. El ambiente es el lugar geográfico donde los personajes están actuando, ¿ya? La atmósfera es distinto porque tiene que ver con el clima del cuento, de la historia. Es lo que les pasa a los personajes, lo que sienten, las sensaciones, los sentimientos, las emociones. Por ejemplo, algunas historias de amor como Romeo y Julieta tienen una atmósfera de tristeza, porque ellos finalmente no están en familias enemigas y su amor es muy tormentoso. Entonces su atmósfera no es de amor, o sea, es de amor, pero es de mucha tristeza, no es de alegría. O la atmósfera de la novela It, por ejemplo. ¿Alguien me puede decir qué atmósfera tiene la novela It? De Del payaso. miedo. De miedo, exactamente. De suspenso, De de miedo, suspenso. de horror, exactamente. De tijita. Ya. Entonces, No la de risa, atmósfera de risa. es, claro, la atmósfera es lo que tiene que ver con lo que sienten los personajes. El niño que enloqueció de amor, por ejemplo, es una novela de amor, ¿ya? Pero ¿cuál es la atmósfera del niño que enloqueció de amor? Si es que alguien lo leyó, es tristeza. Tristeza porque finalmente el niño se enferma de amor y sufre de amor. Entonces tristeza. Entonces podemos tener suspenso, amor, tristeza, alegría, rabia, ira. Esa es la atmósfera. Y los personajes deben tener acontecimientos, chiquillos. Son los actos de los personajes, las acciones. Si los personajes no se mueven, no puede haber un personaje plano. O si fuera muy, muy plano sería como fome. Debe tener acción, ¿ya? No es obligación, pero la mayoría de los personajes son los que hacen las acciones. Ellos le dan forma a la historia, indican los acontecimientos. Por ejemplo, ¿qué acciones hace el payaso It en la novela? Transformarse en las pesadillas de los niños o los adultos. Exactamente, transformarse en la pesadilla, en los miedos de los niños y adultos. Hace maldades, hace todo eso. Esos son los acontecimientos que mueven la historia. Él sería un personaje principal o secundario. Siendo el malo es un antagonista. Sí, es un antagonista, pero también puede ser principal o El secundario. principal. Los Protagonista. principales son los niños en realidad. Sí, Es que como él siempre está ahí metido en las acciones, entonces él debe ser claro. el protagonista. Yo creo que ahí hay protagonismo tanto de los niños como del payaso. Bueno, Porque el todo lado gira no en torno sale al tanto. payaso. Ah, Todo gira en torno al payaso. claro, exactamente. Ya, el espacio puede ser real, este otro elemento, o imaginario, que no existe y lo creó un autor, por ejemplo, en la historia Sin Fin, el espacio, el lugar donde se desarrolla fue en otro mundo, en otro tiempo, que no existe acá en el nuestro. Puede ser real, ¿ya? Y el tiempo, la época en que se desarrollan los hechos, puede ser el presente, el pasado o el futuro, ¿ya? Por ejemplo, acá yo les puse la fotografía de un dinosaurio porque yo puedo hacer una historia Estegosaurio. que sea de la prehistoria, ¿ya? O, por ejemplo, en el tiempo de, vamos a ir usando el ejemplo del payaso de It, porque es una novela, chiquillos, no es solamente una película. De Stephen King. Stephen King, muy bien. Por ejemplo, ellos tienen un tiempo en donde se desarrolla la historia tanto en el futuro cuando los niños son adultos como cuando son niños. Entonces, en esa novela se viaja tanto al pasado como al presente, al futuro, puede abarcar horas, años. Es como cuando los cuentos dicen, los cuentos terminan rápido y uno dice, al otro día el niño se mejoró y fue muy feliz con su familia. Me demoré un día. En cambio hay otros que la historia puede durar años. O sea, no es que estemos un año leyendo, sino que nos va a contar acontecimientos que pueden durar años. No sé, Pedro tenía 10 años
a los 30 años se casó, entonces la historia se va contando como si pasaran años, ¿ya? Y entonces, para recordar, aquí yo doy un pequeño ejercicio en donde ustedes tienen que identificar elementos narrativos. Por eso les dije que recordaran los elementos que vimos al principio. Por ejemplo, yo les puse una fábula que, si bien es un texto literario y narrativo porque alguien lo está contando, ¿ya? Quiero que identifiquemos algunas cositas. Por ejemplo, ¿cuáles serían acá? Lo voy a leer primero, chiquillos. Ya casi me voy ahí en la profunda. El lobo y la cabra. Encontró un lobo a una cabra que pastaba a la orilla de un precipicio. Como no podía llegar a donde estaba ella, le dijo: oye, amiga, mejor baja, pues ahí te puedes caer. Además, mira este prado donde estoy yo. Está bien verde y crecidito. Pero la cabra le dijo: bien sé que no me invitas a comer a mí, sino a ti mismo, siendo yo tu plato. Primero que todo, ¿qué tipo de narrador podría haber ahí? ¿Podría haber un protagonista, un omnisciente, un Omnisciente. omnisciente que está hablando en tercera persona? Muy bien, porque está hablando de él. Encontró un lobo a una cabra, entonces es un omnisciente, como les dije yo, que es un pequeño Dios que todo lo sabe. Aquí interviene un poco el lobo, pero intervino nomás. El que está contándola realmente es un omnisciente. ¿Qué personajes tiene? El lobo y la cabra. El lobo y la cabra. ¿Qué ambiente puede ser? Recuerden que es el lugar geográfico. Un prado. ¿Ya? El campo. El campo, el prado, bien. ¿Y qué atmósfera puede tener? Primavera, soleado. Natural. No, Natural. eso corresponde al ambiente, chiquillo. La atmósfera será de alegría. Suspenso. Ah, Como suspenso, claro. Es como suspenso en el fondo porque no sabemos lo que va a pasar. A lo mejor él si la quiere botar, si la quiere comer, no se sabe. Entonces, O si quiere ser su amigo. claro. Pero yo creo que sería un tipo de suspenso, Sí, sí. ¿ya? Y Por la trama. acontecimientos. Sí, acontecimientos. ¿Qué acción está haciendo el personaje o los personajes? Primero, Comer. Porque ¿ya? estaba comiendo en la orilla. Estaba pastando. Luego, Conversar. conversar. Este sería otro acontecimiento. Conversar. Engaño del lobo. El engaño del lobo. Claro, el posible engaño del lobo del que se da cuenta la cabra. ¿Y en qué tiempo podría haber sido esto? Oye, Presente. sí, puede haber sido en el presente, en el pasado, en el futuro. No se Podría sabe ser si. de los animales, y ahí podemos saber. ¿Cómo? Podríamos ver la evolución de los animales y ahí sabríamos qué tiempo es. Claro, también podríamos hacer eso. Como este no tiene un tiempo marcado, uno puede pensar que puede ser en cualquier momento, pero yo diría que puede ser el presente o el pasado. ¿Ya? ¿Qué más? Esta fábula tiene, bueno, aquí nos vamos para otro lado, pero en realidad los personajes, recuerden que solamente en la fábula, bueno, y en otros textos también, los animales cobran vida, por así decirlo, se personifican como si fueran personas, hablan y todo eso, pero eso son características de las fábulas. Entonces necesito, chicos y chicas, que recuerden que yo les voy a subir los videos, ¿ya? No voy a subirlos al tiro porque esto tiene un proceso, hay que procesarlo, hay que subirlo y todo lo demás, ¿ya? Así que se va a demorar un poquito, pero igual se los voy a subir y se los voy a subir a la plataforma, yo creo que el PowerPoint para que hagan la tarea.